Seguimos en este maratón y queremos que todos aprendan acerca de los libros de la Biblia. Es algo fascinante poder conocer cada libro, poder entender lo que cada libro contiene, y espero no tardarme mucho. Es mucha información la que tengo, pero pues bueno, esperemos que el segundo libro de Reyes sea de gran bendición para ustedes. Quiero hacer una introducción acerca del libro de los Reyes, de Segunda de Reyes, perdón. Es uno de los libros del Antiguo Testamento de la Biblia y el último de los profetas. Originalmente, Segunda de Reyes era un solo rollo que contenía Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Pero como era tan grande ese rollo, a alguien se le ocurrió dividirlo en 4. Y para su mejor estudio, lo que sucedía era lo siguiente: era un libro muy grande, pero lo que es la continuidad de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes tienen una continuidad. O sea, los 4 libros hablan acerca de la misma situación. ¿Qué hablan acerca de lo que el pueblo de Israel pidió? Ya no quiso ser gobernado por Dios y pidió reyes. ¿Qué sucede? Que estos 2 libros hablan acerca de la historia de los reyes de Israel, y el segundo libro de Reyes habla acerca de los 2 reinos que se dividieron, tanto Judá como Israel. Este libro continúa la historia de los reinos de Judá e Israel, desde la muerte de Salomón en el 929 a.C. hasta la caída de Samaria en el 722 a.C. y de Jerusalén en el 587 antes de Cristo. Se nos narra el cambio de estafeta de Elías a Eliseo. También relata los milagros del profeta Eliseo. Cada capítulo del libro de Reyes habla acerca de una historia. Es muy extenso este libro, porque si ponemos a analizar cada texto, o mejor dicho, cada versículo, nos llevaríamos mucho tiempo. Entonces, quiero tratar de reducir más, de compactar más acerca del segundo libro de Reyes. Desde Reyes 2:18 hasta el final del libro, se continúa la historia de cada rey de Judá como de Israel, para culminar en el cautiverio a Babilonia. Este libro de Segunda de Reyes nos habla acerca de los 2 reinos divididos, el reino de Judá y el reino de Israel. Judá e Israel son considerados independientemente y analizados de forma exhaustiva y completa. Se estudia un reinado de uno de ellos y a continuación se explica del reino hermano en el mismo periodo. En el libro de Reyes lleva una secuencia. Habla acerca primero de un reinado, de Judá, y más adelante habla del reinado de Israel. Llevan una continuidad, pero es en el mismo periodo, en el mismo tiempo. Nada más que la escritura no la pueden escribir encimada. Entonces habla primero del libro de Judá y a continuación habla del libro de Israel, o mejor dicho, del reinado de Israel, pero en ese mismo periodo, el mismo reinado. La descripción de los reinados sigue una pauta más o menos constante, pero algo diferente para cada uno de ellos. Tienen una similitud ambos libros, ambos reinados. El libro de Reyes habla acerca de Judá y de Israel, y tienen una similitud, tienen una misma estructura, pero con algo diferente, algo que los caracteriza, Vamos a ver el reinado de Judá. Como primer punto, sincronismo del rey en cuestión con su contemporáneo de Israel. 2. Edad del soberano al subir al trono. 3. Duración del reinado. 4. Nombre de su madre. 5. Juicio religioso sobre su mandato. Estos cinco pasos son acerca del reinado de Judá. Ahora veamos
que contiene el reinado de Israel. 1. Sincronismo con el reinado de Judá. Dense cuenta cómo algunos puntos son similares. Hay una sincronía entre el reinado de Judá y el reinado de Israel. 2. Duración del reinado. Y 3. Juicio, siempre negativo, que incluye una condena general del índole religioso y una condena individual para haber continuado el error de haber dividido el reino. ¿Qué sucede en esta etapa? Hay un error en cuanto a haber dividido el reino en dos, el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Judá hizo lo bueno, hizo lo que correspondía, y el reino de Israel hizo lo negativo. Entonces vino juicio sobre cada rey del reinado de Israel. La destrucción definitiva de Israel, en realidad, vino con esa destrucción. El periodo del reinado de Israel vino la destrucción de este mismo reinado. Pero en realidad, el libro de los reyes no son históricos, sino son historias religiosas. Por eso es que es a veces complicado poder estudiar este libro, porque no habla de historia, habla de historia pero religiosa. ¿Por qué es que los reyes de Israel cayeron en pecado, cayeron en maldición por no haber hecho lo que tenían que haber hecho conforme a la voluntad de Dios? El tema fundamental de Segunda de Reyes es este resumen, les quiero dar este resumen. Un solo templo y un solo Dios. Habla acerca del templo y habla acerca de Dios. Los dos reinados tenían ese mismo compromiso, tenían esa misma obligación, tenían ese mismo mandato. Pero el pueblo de Israel cometió un error tras otro, tras otro, tras otro. La destrucción de Israel habla desde el Segunda de Reyes 17 en adelante. Cada reinado cada vez va haciendo lo incorrecto. Israel cometió error tras error y vino su destrucción de Israel. Solo se ve con buenos ojos a 8 de los libros del libro de Judá. De estos reyes, solamente 8 son vistos con buenos ojos porque hicieron lo correcto, enfrentaron al paganismo y han ayudado al templo y han sido fieles a la ley. Por eso Judá fue considerado un reinado justo, un reinado apegado a la ley y apegado a Dios. Y de los 8 reyes, solo 2 son alabados extensamente. Quiero resumir lo que habla el libro de Segunda de Reyes. Habla acerca de la separación de los dos reinados, el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Judá hizo lo bueno y continuó. El reino de Israel no hizo lo correcto y vino a su destrucción. 100 años antes fue destruido el reinado de Israel y 100 años después se fue a la cautividad el pueblo de Judá. Porque no hicieron lo correcto, porque hubo esa división y porque pidieron reyes. El pueblo de Israel pidió reyes para ser gobernados y los reyes fracasaron, los reyes hicieron lo malo. Por eso fue que hubo destrucción en cuanto a este periodo. Es importante poder ver que el estudio de estos libros tenemos que estudiar desde Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, para poder entender completamente estos 4 libros porque llevan una secuencia. Y en el segundo libro de Reyes es extenso porque habla acerca de muchas bendiciones, muchos milagros que Eliseo hizo cuando sacó a flote el hacha, cuando Giesi tomó de este hombre los 2 vestidos
Namán. y de, perdón, Namán. de Naamán, y tomó también la plata. Entonces, cada versículo del Segunda de Reyes trae una historia muy preciosa. Y quiero concluir diciéndoles que eh, estudiando estos libros podemos entender cómo, cómo ser guiados por el Señor, cómo poder evitar errores que esos reyes hicieron, cómo poder guiarnos en la vida y que el día que podamos estar estudiando estos libros va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Muchas gracias.